Ser joven y vivir en una de las ciudades más grandes del planeta representa beneficios y estar expuesto a peligros. ¿Sabes cuáles son esos riesgos? En medio de la ciudad y sus millones de habitantes, los delitos que se cometen afectan a toda la población, incluidos a los jóvenes. Ante este panorama, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo enfrentarlos? De los delitos que tienen más impacto entre la población joven, sobresalen robo a mano armada, narcomenudeo y agresiones físicas, emocionales y sexuales. A pesar de esto, no hay que asustarse ni dejar de salir de casa. Al contrario, información, precaución y prevención son las mejores armas para enfrentar estos problemas. Al caminar por las calles de esta metrópoli, hazlo con cautela y atención. Fíjate bien qué lugares frecuentas, así como a las personas con las que te relacionarás. Si andas en transporte público, en caso de que se presente una situación hostil, mantén la calma y no enfrentes a los delincuentes. Recuerda que ante todo está tu integridad. ¿Cómo detectar y prevenir el delito? ¿Qué hacer si somos víctimas de una agresión? Entérate de todo lo que necesitas saber acerca de los delitos más comunes que sufren los jóvenes en Puertas Abiertas. Comenzamos. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. En este espacio te presentamos los temas que te interesan en voz de los especialistas. Educación, cultura, salud y más. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Comenzamos. 9 de la mañana con 4 minutos. Bienvenidos sean a Puertas Abiertas. El tema del día de hoy tiene que ver y mucho con los jóvenes. Bienvenidos sean. Luz María, adelante. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, amigos? Les saluda su amiga Luz María Mesa, a nombre de todo este equipo que hace posible el espacio. Y hoy, como bien escucharon en la cápsula, en la voz del corno, ¿verdad? Sí, la estaba escuchando. Estamos muy preocupados y ocupados en muchos ámbitos de la sociedad por la seguridad y por la inseguridad en la que vivimos, en la que nos desarrollamos. Y no quisiera decir en la que nos acostumbramos siempre y cuando no nos toque a nosotros. Porque todavía seguimos pensando que cualquier cuestión que tenga que ver con la violencia y con la seguridad, pues les pasa a los de enfrente. Mientras estén los de enfrente, mientras no llegue a mis seres queridos o a mis intereses, pues quizá me acostumbré a verlo en las noticias, a oírlo, pues si no, no hay nota, ¿no? ¿Cuál es la nota? Dirían los de los grupos mediáticos, son tan. Pero el problema es que, fíjense, ya vemos películas violentas y las noticias, y pues a veces no sabemos cuál es la diferencia, a lo mejor nada más la producción. O sea, cuando le ponen en las películas, pues uno ve el choque, ve la explosión, y en las noticias pues ya nos las platica y vemos los resultados. El Instituto para la Seguridad y Democracia incide, fíjense que es una institución ocupada y preocupada por esto, pero además por la formación de la gente. Esta mañana me acompaña María Eugenia Suárez. Ella es comunicóloga, además es antropóloga y es directora de investigación, suena como telenovela, directora de investigación, qué bueno, aplicada en Policía, Seguridad y Justicia. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, muchas gracias por invitarme e invitar al instituto a estar aquí con ustedes. Pues gracias a ti por venir a platicarnos, pues también desde un punto de vista ciudadano institucionalizado. ¿Qué es el INCIDE? INCIDE es una organización de la sociedad civil que este 2013 felizmente cumplimos 10 años de existencia y de trabajar de manera muy comprometida en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, particularmente en lo que tiene que ver con la promoción y, bueno, el respeto al derecho humano a la seguridad. Somos un equipo multidisciplinario, o sea, en el instituto coincidimos antropólogos, politólogos, mercadólogos, gente que viene de relaciones internacionales, por supuesto de derecho, y que bueno, nos hemos ido especializando poco a poco en algo que pues no es muy sencillo y que tiene que ver con la reconciliación entre policía, por un lado, cuerpos de seguridad y de procuración de justicia y la sociedad. Trabajamos en distintas partes del país, estamos
Trabajamos mucho en el norte, trabajamos en el sur también y bueno, tenemos 3 áreas importantes, una que tiene que ver justo con policía, seguridad y justicia. Nosotros generamos conocimiento y trabajo conjunto y de inmersión con instituciones policiales. Porque el Estado, nuestra policía, Maru, tiene décadas de haber sido y de seguir siendo denostada, juzgada, manoseada, dejándola como el último escalón, el último peldaño, no el primero, el último peldaño hacia abajo, en lo que pudiera representar la respetabilidad policial. Los hemos hecho socialmente, ¿eh? O sea, no solamente las instituciones. Si tú recuerdas, y todos recordamos nuestras películas, y hablábamos del policía de barrio que se ha querido rescatar, y hablamos de el ser policía, y cuando le preguntabas a un chamaco qué quiere decir, era policía, bombero o presidente de la República. El bombero todavía se anda salvando por ahí. Pues sí. Los otros dos lamentablemente no. Sí, bueno, incide mucho por lo que ha trabajado durante estos 10 años, pues tiene que ver con impulsar y contribuir a construir mejores instituciones policiales. Sobre todo que sean policías, instituciones de policía que preserven una misión civilista y de vocación ciudadana, es decir, de respeto, ¿no?, a los derechos de los ciudadanos, pero también de cercanía a los ciudadanos, justamente para procurar y respetar este derecho que tenemos a la seguridad todos y del cual pues también todos tenemos que hacernos corresponsables de su cuidado, de su respeto y de su promoción, ¿no? Todos tenemos que ser corresponsables. Sí, y bueno, en ese sentido la policía pues sí ha tenido un rezago muy importante, un abandono institucional muy significativo. No ha estado, digamos, entre los principales temas taquilleros de reforma. Me refiero a la reforma de la propia policía, es decir, a la refundación de la policía, a la modernización de la policía y sobre todo a un consenso social respecto a qué tipo de policía quisiéramos tener en un país como el nuestro, ¿no? Que yo creo que es la gran discusión también. Y empezamos a decir, es que tenemos lo que nos merecemos. Pues es que, perdón, tanto como nuestra más alta investidura ejecutiva, llámese presidente, sea quien sea, como el policía que esté ocupando cualquier cuadrante de nuestro país o cualquier municipio de nuestro país, se crió en una casa mexicana. Así es. Y bueno, mucho de lo que nosotros hacemos es justamente construir relaciones de confianza con las policías que han venido mostrando interés genuino también en modernizarse, en cambiar, en lograr reformas justamente que contribuyan al respeto de los derechos ciudadanos y a la protección de los ciudadanos. Hay esfuerzos muy importantes en México que obviamente son parciales a la luz de todo lo mucho que tendremos que hacer todavía por nuestras policías. Es muy grande, es mucho. Sí, y fíjate que ahora que escuchaba esta cápsula sobre los jóvenes, pues como te decía al inicio, buscamos especializarnos en la reconciliación. Estamos trabajando mucho en la relación policía-comunidad, no solo en términos de reflexiones, sino de también acciones y de asistencia técnica, por ejemplo, a los municipios, a los ayuntamientos, a las propias policías, para tener mayores y mejores competencias de vinculación con las comunidades, igualmente ayudando a las comunidades a tener mayores competencias de diálogo con las autoridades. Sí. Pero ¿cómo lo estás haciendo? Suena muy bonito, pero no, suena bonito. Pero ¿cómo suena muy bonito, eso? Pero pues fuerte en trabajando, ¿no? Nosotros hemos emprendido estos proyectos de reconciliación, estos procesos de reconciliación en ciudades como Tijuana, en ciudades como San Luis Potosí, Playa del Carmen, en Juárez. Justamente buscamos primero saber y entender cuáles son las capacidades que tienen para la vinculación y el trabajo conjunto, porque como te decía también, la seguridad es algo que tenemos que procurar entre todos. El servicio del Estado es un servicio público que brinda el Estado, pero también, por otro lado, es un derecho que nosotros como ciudadanos tenemos que preservar, cuidar, ¿no? Porque es nuestro. Entonces trabajamos en comunidades, digamos, muchas caracterizadas por situaciones de vulnerabilidad y marginalidad, o sea, zonas a veces periféricas donde no hay
donde no hay ni siquiera pavimento, a veces los servicios, ha habido mucha lucha por obtener los servicios básicos. Y ahí trabajamos con la gente, identificando los problemas que más les preocupan, identificando con la policía también cómo ellos entienden esos problemas de la ciudadanía. Y los vamos preparando. ¿Y cómo tienen sus problemas institucionales? También. Y que a veces no les deja responder como quisiéramos a las peticiones y demandas ciudadanas. Y bueno, conforme avanzamos en estos procesos, los sentamos a dialogar. No tenemos cultura de diálogo en México, me parece. No tenemos cultura, digamos, de prepararnos también para llegar a un diálogo que pueda encontrar consensos en la diferencia. Es decir, el miedo a la policía es un miedo histórico, tiene que ver también con esta confianza instituida, pero también tiene que ver con una lógica de tratar de las instituciones policiales que han estado al margen muchas veces de la ley, ¿no? ¿Crees que hubo un parteaguas, ustedes como investigadores, en la historia de nuestra policía, con la entrada de aquel personaje famosísimo que hasta películas hicieron del Negro Durazo? Que yo sí creo que fue un parteaguas en la forma de operar de la policía de este país, un antes y un después. Sí. No voy a juzgar, pero sí creo que hay un antes y un después del mando de este señor, que hay muchos testimonios, muchas películas, muchos libros escritos, muchas casas incautadas, muchos bienes incautados, en fin, sí hay un antes y un después en cuanto a hablar de la respetabilidad de los cuerpos policíacos a partir de este personaje Durazo. Bueno, yo creo que la historia de la policía mexicana es bien singular, ¿no? O sea, si uno... Como todas nuestras historias. Claro, si uno revisa, por ejemplo, quiénes conformaban los rurales, uno de los primeros cuerpos policiales, digamos, desde esta lógica más de institución que hubo en México, ¿no? Durante la época de la Revolución, pues te das cuenta que mucha de la gente que venía, ¿no?, integrando el cuerpo, pues era gente también que tenía vínculos con prácticas delictivas, ¿no? O que era gente que venía del pueblo sin mayor preparación. Entonces, bueno, eso yo creo que fue gestando un terreno interesante para entender a la institución policial. Pero por otro lado, yo creo que el Negro Durazo, ese personaje, encarna la exacerbación de este vínculo de lealtad, complicidad y corrupción que el régimen político estableció con la propia institución policial. Es decir, a cambio de esta lealtad y esta impunidad, pues la policía ha venido operando y operó por mucho tiempo como un coto casi privado, como un submundo manejado por los propios jefes policiales. O sea, el Negro Durazo recogía sus cuotas no solo en esta ciudad, sino en casi prácticamente todo el país. Entonces eso te habla de ese gran arena y campo de complicidad sostenida con la policía. Sin embargo, pues las cosas no son eternas. Las instituciones policiales en un régimen de derecho necesariamente tienen que cambiar. No es fácil, porque tiene que ver con un cambio de mentalidad y un cambio de cultura muy arraigada, vinculada también a un modelo policial más represivo, mucho menos preventivo, mucho menos de correlación, de corresponsabilidad con la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho trabajo, no diría de revertir, sino que buscar transformar. Y cosas que retomar, como la policía de barrio, que se me hace una propuesta muy interesante, que se está retomando, y hablamos de eso regresando al corte. ¿Te la ves, Maru? Por supuesto. Bueno, no te vayas, nosotros seguimos en este espacio de Puertas Abiertas. Ya ven. Vamos a una pausa. No te muevas, continúas escuchando Puertas Abiertas. Participa. En un momento regresamos a Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. No te quedes con dudas. Continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. 9 de la mañana con 18 minutos. Continúas escuchando Puertas Abiertas. Enlázate con nosotros. @losdeltour. Bueno, soy Luz María Mesa y seguimos platicando. Esta mañana me acompaña María Eugenia Suárez, que tiene de INCIDE, que es el Instituto para la Seguridad y la Democracia. Maru, estaba yo comentando de mi corte, hablando de estas resistencias de pronto de las policías de cuadrante y las policías de barrio, que es algo
funcionó en su tiempo y que parece que se está retomando. Esto ustedes están pues, muy al tanto de esto, ¿no? Sí, bueno, La mucho policía de barrio, ¿qué? mucho de lo que hacemos parte justamente de esta filosofía y modelo de policía comunitaria. Si bien, claro, las expresiones más antiguas del policía de barrio tienen parte de esta filosofía, mucho de lo que hoy hacemos pues ya tiene un componente de modernización de las instituciones muy importante. Es decir, no es una policía o no se busca que sea una policía meramente amable con la ciudadanía, ¿no? Sino que sea una policía capaz de entender justamente y de asumir el valor trascendente para el trabajo policial que tiene la alianza con la comunidad y con la ciudadanía. Y eso supone no solamente pues sí, pero no solamente que, te insisto, que diga es muy importante, sino que tenga habilidades, que tenga conocimientos, que tenga técnica justamente para las relaciones comunitarias y para construir en comunidad agendas importantes de trabajo y también, digamos, de seguimiento en la solución de los problemas que nos afectan. Y todo esto es posible. Con un entrenamiento básico, estuvo por aquí el director de la Escuela de Policía hace un rato. En 6 meses que dura el curso o el taller o la capacitación, o este internado del cual forman parte los chicos porque se internan durante 6 meses. ¿Es suficiente para todo lo que me estás diciendo, Maru? Bueno, lo que pasa es que cuando yo te hablo de un concepto más moderno de policía comunitaria, que puede llamarse policía de barrio, policía de proximidad, policía... Estoy hablando fundamentalmente de una institución policial, o más que de una institución policial, de una política de seguridad y policía que acoge este modelo, ¿no?, de policía comunitaria, y que lo hace expansivo en distintos frentes. Por un lado, en sus marcos normativos, en su parte de profesionalización. Pensar que la pura profesionalización va a lograr que tengamos policías de barrio o policías de proximidad o comunitario, pues no es así, hay que decirlo. Sí, insisto, es desde cambiar los marcos normativos que les dé, o sea, que defina cómo se hace de otra manera el trabajo policial, ¿no?, a la luz de este importante vínculo con la comunidad, que se prepare a la gente para ser capaces de desempeñar ese rol y ese nuevo mandato, ¿no?, pero también de ser capaces, por ejemplo, de tener una mayor precisión analítica de los problemas específicos que viven las comunidades, y sobre todo esas comunidades a donde se asigna la persona. Entonces, por ejemplo, desde saber manejar información cualitativa, cuantitativa de la incidencia delictiva, pero igualmente, digamos, del tipo de ayuda que solicita la comunidad, de cuáles son los programas intercomunitarios, es decir, una serie de elementos justamente para solucionar de otra manera y en colaboración los problemas. Y eso no ha pasado. Es decir, si tú ves a veces a la policía, pues resulta que dan rondas y rondas y rondas y uno dice, bueno, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué miran? O sea, ¿habrá claridad? ¿Cómo miran? Claro, ¿qué miran y cómo miran? ¿Y qué hacen a la luz de lo que miran y cómo procesan lo que miran? Y pues nos damos cuenta que no es así. O sea, es mucho recurso humano, ¿sí?, me parece, y hay evidencias claras, no orientados a la solución de problemas. Hablábamos también en otro espacio acerca de lo que tiene que ver la productividad en México, y aquí quiero tocar esto, que tiene mucho que ver. A veces somos demasiados los que estamos ocupados para una tarea y poco productivos. En otros países, y ahora voy a entrar en ese tema de las comparaciones que ustedes manejan de información en su página y todo esto, en otros países está medido el desarrollo de un país por su productividad, no por la cantidad de gente empleada. Exacto. Que yo veo aquí que dicen, ahora tuvimos 7 millones de empleados más. Ajá, y la productividad sigue pésima. Porque tenemos un muy mal concepto de lo que es ser productivo. Así es. Estamos chambeando. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú le dices a los preguntas a los policías, ¿cómo miden ustedes, ¿sí?, la efectividad policial? Es decir, ¿qué tan exitosos son en sus tareas? Para hablar en plata. Y regularmente lo que observan es que seguimos midiendo esa productividad teniendo como referencia fundamental la baja en la incidencia delictiva. Pero hoy hay que decir
Hoy hay que decir que sí es un indicador importante, pero no puede ser el único, dado que lo que estamos viendo son contextos donde las manifestaciones de la violencia son súper diversas, complejas y plurales. ¿Me explico? No hay un solo tipo de violencia, no hay solo un tipo de condicionante, digamos, de la inseguridad en los espacios, ¿no? Y entonces eso la policía a veces no, o sea, cuando tiene injerencia en la solución, por ejemplo, de que haya más luz, ¿no? Mejores luminarias, de detectar dónde están los lugares llenos de basura que genera una percepción de inseguridad, o donde no es capaz de detectar dónde la gente va percibiendo mayor vulnerabilidad, pues es difícil que la policía vaya generando otras estrategias para solucionar problemas, ¿no? Que no todos necesariamente pasan por el delito, ¿no? O sea, no todas las expresiones de la violencia concluyen en delito, pero sin duda alguna sí genera mucha inseguridad a las personas y merma el tejido social o el poco tejido social que a veces existe, ¿sí? Reteniendo y volcando a la gente hacia su casa, ¿no? En algunos contextos, en otros no, porque también las casas expulsan a las personas por lo reducidas que son y entonces se convierten en entes violentos que tienen que escupir a su gente. Entonces estamos en un círculo bastante delicado. Y entonces, pues la policía, en ese sentido hablamos de profesionalización, pero profesionalización institucional, o sea, en términos institucionales, es decir, de una mirada distinta del quehacer policial y de tener la capacidad de modernizar todos sus procedimientos. Y aquí no estás hablando nada más del instituto donde se entrenan los policías, ni de seguridad pública. Estamos hablando de una cantidad de instituciones públicas, privadas y obviamente con las comunidades. Tendríamos todos que meternos a chambear en eso. Sí, antier le decíamos a un funcionario que el gran reto de transformar a la policía pues no depende solo de la policía. Eso es fundamental, es un actor fundamental, pero no depende solo de ellos. Yo creo que depende de las comunidades, depende de la sociedad en su conjunto, ¿no? Tener certeza de hacia dónde queremos caminar, una institución que pues es muy importante y de la cual no podemos prescindir, ¿no? Claro que sí. A mí me llama poderosamente la atención, te decía en el corte que venía yo escuchando en un programa de radio, esto que se está haciendo con Petróleos Mexicanos, que si hay muchos ejemplos de crecimiento en otros países con programas diferentes. El miedo que tiene los mexicanos, voy a hablar todos nosotros, los mexicanos, al cambio y a arriesgar en proyectos que ya están comprobados en otras partes. Y veía yo en la página de ustedes que hay un proceso de reforma policial en Irlanda del Norte. Y ustedes lo manejan como un referente obligado. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hoy por hoy podemos decir que la reforma policial democrática, digamos, o la experiencia de una reforma policial democrática más clara en su proceso o que inspira más es lo que tiene que ver con la policía de Irlanda. Una policía que yo creo que varias cosas, ¿no? Una voluntad política de reformar la institución policial, pero una institución policial también abierta a una transformación y a una refundación también institucional, es decir, a un cambio radical en el sentido del ser y del quehacer policial, ¿no? Y su vinculación con las comunidades y su compromiso férreo con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a la ley, pero con algo que es muy importante para las policías y que en México nos está costando mucho trabajo, pero hay avances también, y que tiene que ver con la capacidad, con la política y la capacidad para rendir cuentas y transparentar sus acciones y abrir sus puertas también al escrutinio ciudadano. Es que ¿en qué parte te haces responsable también? Porque es bien fácil decir, cuídame. A ver, cuídame. Para eso pago impuestos. Bueno, a los que pagan, ¿verdad? Para eso pago impuestos. Cuídame. Pero esta parte de la prevención que es corresponsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, esto es lo que decías hace un momento. Que sí la iluminación, que sí la basura, que sí. Pero todos estos, desde el policía hasta nuestra figura presidencial, se criaron en algún momento en un hogar mexicano en donde se le dieron o no valores de honestidad, de lealtad, de civismo. ¿Hasta dónde los criamos nosotros, no? ¿Qué estamos nosotros
cosechando mal. Pues es un tema interesante, porque como si tuviésemos que traer a la policía de Irlanda para que nos cuidara aquí, porque son mejores, o sea... Pero han sido mejores también justamente porque ha habido una participación mucho más decidida de la ciudadanía en ser no solo acompañantes de esa reforma policial, sino también impulsores de esa reforma policial. ¿Me explico? Es decir, por eso insisto, la pregunta de fondo tiene que ver con qué policía queremos y a la luz de las respuestas también generar nuevas fórmulas para construir esas instituciones, para refundar esas instituciones. Es decir, cuando uno muchas veces va a los lugares donde hay demandas por la inseguridad que se vive, uno se da cuenta que los ciudadanos a veces tampoco estamos muy preparados, ¿no?, para orientar esos diálogos con la policía o para dejar solamente de ser, ¿cómo te diré?, como actores pasivos, receptores de un servicio, es decir, y transformarnos en actores activos. Actores activos de ese respeto y promoción al derecho humano a la seguridad. Voy a hacer una pausa, Maru, y regresando, a ver si te parece bien, quiero que nos platiquemos un poquito acerca de los delitos que más afectan a los jóvenes. ¿Sale? Una pausa, señores, ya venimos. Quédate con nosotros, participa 5604-8532. Esto es Puertas Abiertas. No te quedes con dudas. Continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Cuando andes en las calles, recuerda detectar los focos de peligro, lugares, personas y horarios. Siempre traza una ruta alternativa a la que utilizas comúnmente para que estés preparado en caso de ser necesario. No se trata de resguardarse en casa. El objetivo es estar informados para vivir más seguros. 9 de la mañana con 36 minutos. Continúas escuchando Puertas Abiertas. Y seguimos en este espacio, chavos, platicando con Maru Suárez acerca de lo que tiene que ver con violencia y democracia de este Instituto para la Seguridad y Democracia, INCIDE, que tiene su página, de una vez se las voy a decir porque yo aquí ya me metí, que es www.incide, y latina primero y después incide.org.mx. Échense clavado, tiene un chorro de información, está súper bien, Maru, la página, Sí, qué padre, ¿verdad? Muy visitada. Además hace este comparativo interesante con lo que está pasando en otras partes del mundo, con lo que están haciendo los gobiernos y lo que están haciendo ustedes. Eso, o sea, no nada más están, yo hago esto. No. Está padre. No, bueno, una parte muy importante de INCIDE, incluso desde el surgimiento de INCIDE, ha sido la gran visión de ir tejiendo redes, no solo a nivel nacional, sino también regional y de otras partes del mundo, que están interesados y han estado trabajando fuertemente por temas vinculados a la reforma policial democrática y también a la reforma de justicia penal, ¿no? Entonces creo que eso también ha alentado mucho INCIDE a seguir adelante, nos ha alentado mucho también a ir buscando esas otras experiencias y entender cómo podríamos hacerlas viables también en contextos tan específicos como los que caracterizan a las ciudades mexicanas, ¿no? Y a las instituciones policiales y municipales. Lo tuyo, Maru, es la policía. Bueno, pues digamos que sí, que tengo un gran cariño por esa institución, o sea, entendida en su misión civilista y de vocación ciudadana, y también un gran interés en contribuir a su transformación, porque creo que pues al final de cuentas es un actor clave de la sociedad, ¿no? Totalmente. Hablemos un poquito de los jóvenes. Este programa está encauzado en mucho para los chavos y me gustaría que tú tienes cifras, tienes números. ¿Cuáles serían los delitos que más afectan a nuestros jóvenes en la Ciudad de México? Bueno, antes de conversar un poco sobre eso, sí decirte que es muy importante que no ignoremos que la violencia ha crecido significativamente en México desde 2008, más o menos, ¿no? Y la situación de violencia en el país tiene a los jóvenes como víctimas y como agresores simultáneamente. Es decir, no podemos decir que son solamente una cosa o que son solamente otras, ¿no? Esto también hay que decir que alrededor del mundo la juventud pues representa
representa la mayoría tanto de víctimas como de agresores violentos. Es decir, no es un fenómeno solamente de México, es un fenómeno que estamos viendo o una realidad que estamos observando en otras partes del mundo. Sin embargo, lo que a mí me parece que es muy importante es que entendamos cuáles son los rostros que tiene esa violencia, ¿no? Esa violencia juvenil, tanto en lo que tiene que ver con las víctimas como con los agresores. Creo que hay coincidencias, observamos coincidencias en el propio país, pero también encontramos diferencias muy significativas. Por ejemplo, si vemos algunas ciudades, podemos entender mejor esto que yo te estoy conversando. Mira, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que acá nos toca, los principales delitos en los que participan los jóvenes son robo, homicidio y privación ilegal de la libertad. ¿Sí? Pero si te vas a otros lugares, o sea, si te vas, por ejemplo, a Tabasco, resulta que los delitos que más cometen o en los que participan jóvenes, ¿no? O con los delitos con los que tienen problemas, ¿no? O los vinculan, pues son robo y delitos sexuales. Entonces, hay diferencias significativas, a mí me parece que muy, muy interesantes, y que a veces, por ejemplo, en algunas ciudades el robo está en casi todos lados el robo está en la cabeza, pero las manifestaciones del robo y la participación o la tipificación de los robos donde participan los jóvenes varían. En unos lugares, por ejemplo, como en Querétaro, el delito más cometido es el robo calificado, ¿sí? Pero en otros tiene que ver más con delitos simples. Entonces yo creo que eso te habla ya de la necesidad de una política muy focalizada y reconociendo esta realidad. En el caso de México, por ejemplo, el robo, la participación de los jóvenes en el robo alcanza casi el 80%. Y aquí es bien interesante porque el 95%... Chavos, estamos hablando de qué edades. Ahora te voy a decir, el 95%, ¿sí? de los jóvenes que participan o que tienen vinculación con estos delitos son hombres, ¿no? Son hombres y sus edades oscilan entre los 14 y los 18 años, ¿no? Pero, por ejemplo, estos márgenes de edad son también muy cercanos a otras ciudades mexicanas, ¿no? Fluctúa un poquito, a veces tiene que ver con márgenes de entre 15 y 19 años, pero estamos en esa brecha generacional. Estamos hablando de una brecha generacional que regularmente también su nivel escolar es secundario inconcluso. Entonces ahí uno empieza a tejer, digamos, relaciones para entender esta realidad compleja y que no pasa exclusivamente por la idea de que los jóvenes es igual a delincuente. Por C. Sí, que también es muy dañina esa visión, me explico, porque lo que termina haciendo es, o lo que terminamos haciendo es, como decía una investigadora de Guadalajara, Rosana Reguillo, lo que hacemos es somos una sociedad que expulsa, ¿no? Que vomita a sus jóvenes, que no integra a sus jóvenes, ¿no? Y bueno, que una de sus manifestaciones justamente es esta realidad de participación en el delito, ¿no? Y que en todos lados, prácticamente en buena parte del territorio nacional, esa participación ha ido en aumento. Híjole, lo que estás diciendo es tan grave como empezar a pensar. Fíjate, hablábamos también en el corte y lo importante que es, amigos, y me encantaría que participaran en esto, cómo se van ligando las problemáticas. Y todo esto tendría que ver, un punto de partida, me voy a atrever a decirlo así, con el grave problema de la economía de las familias. Por ahí voy a partir, permíteme ahí. Una economía en donde voy a recordar quizás hace unos 30 años era suficiente un salario de un trabajo normal. Por lo tanto, papá salía a trabajar, mamá se queda en casa. Estoy hablando de la responsabilidad social, no quiero encerrarlo en un género. Pasan los años, esto ya no es posible, socialmente no nos alcanza, hay que tener 2 trabajos, no uno, y ya no 2 trabajos, sino 2 personas trabajando para que la casa salga con 2 trabajos. Entonces, mamá tiene que salir, tiene que estar menos tiempo. Entonces integramos a los de la tercera edad únicamente para que vayan por las tortillas y cuiden a los nietos, pero sin darles la autoridad moral para poder decirles, eso sí, eso no, te metes a la casa, haces la tarea, te metes a bañar, recoge los calcetines, baja la ropa de la azotea. No, porque el abuelo se convirtió en un ser cuidador sin ningún tipo de autoridad que los mismos padres han quitado porque son mis hijos y yo sé cómo los hacen.
Los padres, al pagar esta cuota de ausencia, entonces son permisivos y hemos dejado una cantidad de libertades a nuestros niños y jóvenes que están sedientos de límites. Entonces tenemos estos chicos en la calle, tenemos estos chicos que han dejado la secundaria, tenemos estos chicos que tienen papás y mamás totalmente responsables económicamente y que están buscando la papa fuera de la casa, con unos abuelos presentes o ausentes sin autoridad. Y esto nos ha llevado a estos chicos que buscan un sentido de pertenencia y económico en las bandas delictivas. Sí, yo creo que esa es una parte, de lo que tú hablas es una parte muy importante y que, digamos, que si uno lo ve como en perspectiva más amplia se da cuenta que las familias han cambiado radicalmente. O sea, las dinámicas de las familias han cambiado radicalmente, no era lo que son hoy. Y tenemos que entenderlas también en esa pluralidad. Obviamente, toda esta vertiente en la que tú hablas de la participación en el mundo laboral de hombres y mujeres. Sí, por eso dije, no quiero ser... Sí, de hombres y mujeres también ha ido cambiando y está vinculado, por ejemplo, si uno observa lo que pasó en ciudades como Juárez, se da cuenta que ese modelo maquilador, ¿no? Es decir, de mano de obra barata, no pensó justamente en que se trataba también de ciudadanos, ¿no? Y entonces mucho de lo que se construyó en torno a la maquila, ¿qué ha hecho? Pues mermó en muchos sentidos muchos de los factores de contención, ¿no? De contención social en general, donde la familia era un actor muy importante. No solo porque lo saca de su casa, no estoy diciendo eso, sino porque no es capaz ese modelo económico de compensar, ¿sí?, el tiempo laboral con el tiempo libre y el que hay que dedicar también a la vida personal y de las relaciones humanas. Y retomamos en ese tema, si te parece, que tiene mucho que ver ese modelo económico con lo que pasó en Juárez, con lo que ha pasado y con lo que estamos viviendo ahora. Vamos a hacer una pausa. Quédate con nosotros, participa 5604-8532. Esto es Puertas Abiertas. Participa. En un momento regresamos a Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. No te quedes con dudas. Continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Nueve de la mañana, 48 minutos. Continuamos escuchando Puertas Abiertas. Y bueno, vamos híjole, es que está tan apasionante el tema, está tan apasionante que les diría que para qué se van al corte, ¿verdad? Pero bueno, vamos a este último bloque platicando con Maru Suárez, del Instituto para la Seguridad y Democracia AC. Les repito la dirección para que se echen un clavado: www.incide.org.mx con la segunda I, Y. Y bueno, nos quedamos en este asunto de la familia, de las dinámicas familiares, de la pluralidad. Bueno, mucho de lo que te comentaba también en el corte, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, la parte de cómo han cambiado las familias, ¿no? Pues hay que entenderla no como algo aislado, sino como algo que está en relación con otras cosas, como con la economía, como con el trabajo mismo, como con la propia escuela. Yo creo que la escuela hoy no es ya ese espacio de sociabilidad y de socialización y de contención que era antes. Y eso también está vinculado con los propios medios de comunicación y con la exposición, a veces sin límite, a los medios informativos, a las redes sociales de la gente. Es decir, no hay contención tampoco en eso. Entonces, bueno, a la luz de lo que los jóvenes, de los niños, los jóvenes pueden acceder, pues la escuela pues, no le da el golpe también a esa otra realidad más casi deslocalizada, desterritorializada, ¿no? Y bueno, como ves, son muchos los ámbitos que también tenemos que entender y cómo están en relación y cómo generan también este contexto de participación de los jóvenes en la trama delictiva, ¿no? Creo que, insisto, no tiene que ver nada más con el hecho de ser joven, ¿no? Es joven es igual a delincuente, sino también con una necesidad clara que tenemos hoy de entender
con mayor precisión cuáles son esas diferencias también entre estas comunidades juveniles, ¿no? Y qué es lo que las lleva también a esta participación, ¿no? Yo creo que ahí nos hace falta mucho trabajo, otra vez de diálogo, de comprensión de ese otro, ¿no? Y de por qué ese otro es vital en una sociedad democrática, es decir, cómo le damos voz para que sea un actor activo en la construcción de una sociedad. Híjole, nos tardamos muy poquito en echar a perder muchas cosas. ¿Cómo vamos en esta corresponsabilidad, Maru? Déjame en estos minutos que nos quedan de programa, que son como 7 minutos, déjanos tarea corresponsable. Bueno, yo creo que una parte muy importante es el trabajo comunitario, ¿no? Hablamos mucho de participación ciudadana, pero tenemos que formarnos también para la participación ciudadana. Tenemos que ser muy claros, muy conscientes de que el miedo al otro, ¿no? El miedo a la diferencia no nos va a hacer vivir en contextos más seguros. Yo creo que tenemos que abrirnos a entender esa diversidad, tenemos que practicar también ese ejercicio, no de tolerancia, sino de respeto a la diferencia, y a la luz de eso formarnos también para participar, quizás primero en nuestras comunidades. A veces la gente ni siquiera se conoce, ¿no? A veces están cometiendo enfrente de la casa de uno un delito y no me meto para no tener problemas. Exactamente. A veces yo entiendo a veces esta reacción porque, bueno, lo que hemos venido viviendo es una experiencia para nosotros en lo general nueva, que vamos a tardar en procesar y que también tardaremos en reconciliarnos, ¿no? Porque hemos sido muy agredidos, mucha gente agredida, por hijos muertos, por familiares desaparecidos, o sea, y eso es una experiencia colectiva que tendremos que superar, ¿no? Por eso insisto mucho en que la participación comunitaria es clave. ¿Quién vive al lado de mí? Y a la luz de quién vive al lado de mí, ¿qué podemos construir juntos? ¿Cómo podemos ser autogestivos de nuestras propias demandas, ¿no? No solamente esperar que se apersone tarde que temprano o a lo mejor nunca una autoridad, sino nosotros tener como esas habilidades y esas competencias, que yo creo que hay muchos esfuerzos que están contribuyendo en esa dirección para que podamos, insisto, ser autogestivos. Necesitamos ser mucho más autogestivos de nuestras demandas porque, bueno, la realidad está compleja. No, claro, pues es que no hay presupuestos en la vida que alcancen. No hay presupuestos en la vida que alcancen para hacer las necesidades de cualquier tipo de sociedad. Sí. Y en el momento en que nosotros dejemos de ser responsables de esta parte que nos toca, que lo hemos hecho, y si no, no estaríamos así. Pues sí. Pero o sea, esto ha sido como muy vertiginoso, ha sido demasiado rápido y a lo mejor no hemos alcanzado a ver los cambios y cómo fueron dándose todas estas piezas que ahora estamos cosechando. Pero yo creo que también tenemos que ser, a veces hay que ser más compasivos con uno mismo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Somos un gran país. Bueno, eso somos un gran país y pues somos un país de gente buena también. La realidad es que mucho de esta enfermedad que hemos venido padeciendo, también tendremos capacidad para superarla y mucho pasa justamente por hacernos dueños, por un lado, de nuestros espacios, de nuestros territorios, de nuestras demandas, pero de nuestra capacidad también para no solamente hacer de la comunidad un sueño, ¿no? Sino hacer de la comunidad también una realidad que vamos consiguiendo poco a poco. Ciertamente, las comunidades son conflictivas, pero no significa que no puedan alcanzar ciertos grados de madurez. Claro, esa es la tarea que tendríamos que hacer, ¿no? Esa es la tarea. La gente normal, de común, de a pie, ¿se puede acercar a INCIDE? Claro, bueno, sí, regularmente INCIDE tiene distintas actividades, vinculadas a veces con ciertos grupos como los periodistas, trabajamos a veces con funcionarios, trabajamos también con policía, pero también hay muchas demandas a veces ciudadanas que tienen que ver con
información relevante o cosas de formación que pueden ser relevantes para ellas. Y claro que sí, Incide es una casa abierta, es una casa que ya no nos pertenece a nosotros, es una casa que pertenece a esta sociedad mexicana y que, bueno, lo importante es que la sintamos cerca y propia, ¿no? Tienen 10 años trabajando, ¿tiene 10 años? Este año, en agosto, cumplimos y celebraremos nuestros 10 años. Estamos muy contentos. No, pues sí, cómo no. Sí, porque en estos temas no es tan sencillo tampoco ir picando cuesta arriba, piedra cuesta arriba. No, claro que no. Sí. Y entonces vamos a repetir. ¿Dónde están ustedes? ¿Están aquí en la Ciudad de México? Estamos nuestra sede es la Ciudad de México. Nuestras oficinas están en Carolina 80, Departamento 1. Pero tenemos muchos vínculos con los estados, con los municipios. Tenemos, por ejemplo, mucha vinculación con las áreas de prevención y de policía de distintos municipios del país. Estamos trabajando mucho también en algunas procuradurías. Y quizás otro día venimos y te contamos por qué acabamos de echar a andar una campaña nacional contra la tortura y otros tratos por lesión humanos. Entonces es un trabajo muy bonito, que es una iniciativa de Incide, pero en la que estamos confluyendo distintos actores, ¿no? Distintas organizaciones sociales, académicos, defensores de derechos humanos, y creo que va a ser motivo también de conversaciones y seguramente... Me va a encantar que ahora, bueno, saliendo, esperemos podemos agendarlo, porque pensamos que la tortura no existe en nuestro país, no. También es una cultura que viene desde la casa. Sí, ha aumentado mucho en los últimos años, más del 500%, entonces creo que es un tema bien relevante de saber y de comprender, y sobre todo de, insisto, de estar informados para ser capaces de promover y defender nuestro derecho a la seguridad, nuestro derecho humano a la seguridad. Qué barbaridad. Bueno, pues tenemos mucho trabajo, Maru. Hay mucho que hacer, hay mucho cómo correlacionarlos y cómo ser corresponsables con nuestro México, si en este país hemos decidido y querido y hemos sido tan suertudos de nacer. Así es. Algunos, no todos han tenido esa suerte. Hay otros que llegan y se quieren quedar. ¿Por qué? Porque es un país hermoso. Y si no, pues también la naturaleza, Dios, el arquitecto, como le quieran llamar, lo hizo tan sabio que tiene hartas fronteras para el que no le guste se pase a retirar. ¿No? O sea, no hay puerta chiquita. Aquí todo se puede pasar a retirar por la puerta grande si no te interesa este país. Y yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, Maru, en cuestión de seguridad, en cuestión de democracia y seguridad. Porque también la seguridad no es solo para algunos. No. Es un derecho humano. Pues, ¿qué más queremos? Sí. Y también se ha comercializado de pronto la seguridad. Pues lo que pasa es que hemos llegado a un estado, tenemos realidades donde pues la seguridad es para quien la paga. Me dolió eso. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Insistimos en Incide y buscamos que nuestra voz se oiga lejos, que esto es un derecho humano, es para todos, para todas, ¿no? Y por lo que tenemos que seguir trabajando. ¿Ustedes tienen contacto con otras agrupaciones similares de otras partes del mundo? Sí, como te decía, la parte de las alianzas, de la vinculación, ha sido muy importante para nosotros. ¿También internacional? Sí, también, desde la Policía de Irlanda hasta centros de estudios especializados en temas de seguridad ciudadana, que son importantísimos para la región, como los que hay en Chile. Estamos vinculados también con distintas policías de Estados Unidos, de Venezuela, de Guatemala. Es decir, tenemos una red extensa de relaciones que también nos han servido de acompañamiento en un país donde todavía la discusión sobre la reforma policial democrática pues no es la prioridad. María Eugenia Suárez, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Te agradezco mucho esta charla y bueno, dejemos pendiente de este proyecto que están iniciando. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, ya nos vamos, chavos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado esta mañana. Ya tienen ahí en @LuzMamesa Radio está una imagen de Maru que me acompañó esta mañana, la página y lo que hemos estado platicando, así es que échense un clavado por ahí. Muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9. Pásala muy bien, soy Luz María Mesa y te recuerdo que el respeto es la base del amor. Hasta pronto. Gracias por escuchar esta emisión de Puertas Abiertas. Quédate en la programación de Interferencias y
Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima emisión de Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Interferencia 710.